Ok, estamos semana 46, capítulo 16. Hoy nos toca ver del versículo 12 al versículo 21, que abarcan la sexta y la séptima copa, que es lo que hemos venido hablando. La semana pasada, una de las cosas que empecé a, empecé a tratar de acomodar para que todos más o menos vayamos teniendo una idea tipo resumen de lo que estamos haciendo, que primero se habla de un rollo, se habla de un pergamino, y el pergamino solamente lo puede abrir la persona que tenía las condiciones para abrirlo. Ese pergamino tenía 7 sellos y los 4 primeros sellos son 4 caballos. 4 caballos que, atención, ¿por qué 4 caballos? ¿Por qué 7 trompetas? ¿Por qué 7 copas? ¿Por qué 7 iglesias? Bueno, porque todo tiene una representación, y claro que busca darnos una imagen. Acuérdese que esto se escribe hace 2000 y resto de años. Acuérdese que como por ser una literatura tan antigua, busca mucho que esté lleno de imágenes. Además, es muy importante que usted tenga muy claro que esto fue escrito en griego. Esto fue escrito en griego, pero lo escribió un judío. Y el idioma judío es muy pequeño, sumamente pequeño. De hecho, los sonidos de los sonidos de las palabras pasa como pasa en inglés, con un montón de palabras que, dependiendo de todo el contexto, significa lo que significa. Igual pasa en el hebreo. Entonces la forma en que se le está dando a Juan las imágenes para que él represente las cosas, nos está mostrando primero qué vino a hacer Jesús. Jesús vino a darle la culminación a la humanidad. En el momento en que viene, inicia el final de las cosas. Jesús viene en el momento en que la cultura llega a su máximo esplendor, donde la cultura babilonia, medo-persa, griega y romana han contribuido montones y ya estaban contribuyendo a todas las cosas. La lengua ya estaba muy construida, la lengua ya estaba bastante desarrollada. Recordemos que Roma, todo lo que es la influencia italiana, todo lo que es la influencia de lo que viene de Roma por el latín, vino el latín. ¿Qué siguió del latín? Del latín siguió el romance. ¿Y qué es el romance? El castellano, el francés, el portugués. ¿Por qué? Porque todo viene de ahí. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en eso claro? Que nosotros nos demos cuenta, mis amados hermanos, que Jesús viene en un momento fundamental. Pero Jesús viene para decirle a la humanidad: 2000 años, bueno, 3000 años son suficientes. La humanidad llega hasta aquí, ya se conoce el corazón del ser humano. Ya les di yo 1800 años, les di 1800 años de oportunidades. Les escribí 600 y resto de reglas, los metí en una religión, la mejor religión del mundo. No se llama evangélica ni católica, la mejor religión del mundo se llama judaísmo. Aquí está, es esto, escrita por Dios. Es perfecta. Es más, ella misma dice que es perfecta, que es excelente, que es sabia, que es sana, que es pura, que es inteligente. Esta es la mejor religión del mundo. Aquí habla de todo. Aquí vimos 40 de los 630, textos que había. Vimos 40. Y el Señor dijo: ustedes no entienden, vamos a tener que pasar de la ley a la gracia. Y en la gracia las cosas se van a hacer por fe. Pero hay un problema. Y el problema es que cuando la gente está obligada a cumplir, el yo, mi yo, queda completamente relegado a lo que tengo que cumplir. Yo tengo que cumplir. Pero cuando es por fe y por gracia,
yo creo que yo soy importante. Y es parte de lo que de alguna forma estamos viendo. Entonces viene y exactamente en el quinto, 4, 5, 6. En el séptimo sello se desata la primera trompeta, pero los sellos representan, los sellos nos dan a entender que este va a ser el destino de las cosas. Entonces nos dan una referencia de las cosas. Las trompetas nos muestran como la última oportunidad, trompeta, chofar. La palabra siempre está relacionada con el hecho de advertir, de llamar, de que la gente sea convocada. Atención, esto es lo que va a pasar, de esto es lo que va a suceder. Y después de la séptima trompeta vienen las 7 copas donde se ejecuta ya lo que de alguna forma, vamos a decirlo más fácil, lo que de alguna forma se viene explicando en las anteriores y se viene diciendo esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Entramos a las copas y vimos que en la copa número 1, lo primero que pasa es que el ángel derrama la copa. El ángel derrama la copa y la gente se llena de llagas y de llagas hediondas y horribles, y la gente se enoja y maldice a Dios por las llagas que se le están pegando. Y vemos que empieza simplemente el juicio de Dios sobre la gente. Dice el doctor Lacueva, Francisco Lacueva, que a pesar de que es el juicio final, ver una copa y ver a la gente con llagas es una muestra de la misericordia de Dios, porque la gente no está muerta. La gente se le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Número 2, la segunda copa fue derramada sobre el mar. Entonces tenemos la tierra, copa derramada sobre la tierra, copa derramada sobre el mar. Ya al mar se le mueren todos los animales, sea local o sea el mar completo, se le mueren todos los animales, todos los seres vivientes a partir de la copa al convertir el mar en sangre. La figura de la conversión del mar en sangre es la figura que tenemos ya, que vimos en el libro de Éxodo. Número 3, sigue la copa que se derrama sobre los lagos y los ríos, los afluentes. Y dice que esa sangre se convierte como en sangre de muertos, sangre gruesa. Entramos a la copa número 4 y en la copa número 4 lo que tenemos es que al derramarse la copa, el sol incrementa su radiación y la gente empieza a quemarse. Y la gente empieza a maldecir a Dios porque se está quemando en la copa número 4. Vean cómo Dios le está diciendo a los hombres: ustedes no tienen ninguna noción que yo soy el Dios Todopoderoso, que yo tengo control sobre absolutamente todo. Ustedes no saben. Ni les interesa lo que yo soy. Dios toma todo aquello que el hombre ve valioso, precioso, importante, y simplemente dice: yo hago con eso lo que yo quiera. Es más, entiéndalo, la creación me obedece a mí. Copa 5, se derrama la copa sobre el trono de la bestia, y definir el trono de la bestia fue lo que de alguna forma lo vimos interesante hace 8 días, que es el trono de la bestia. ¿A qué se refiere el trono de la bestia? ¿Cómo podemos ver el trono de la bestia? Es muy interesante, pero sí, hasta aquí está diciendo el Señor, hasta aquí llegó el ser humano con sus ideas, con su poder, con sus pensamientos progre, hasta aquí llegó. Y entramos a la copa 6, pero la copa 6, que es la copa de guerra, la copa que se habla de la guerra, tiene un paralelo muy importante. La copa número 6 tiene un paralelo sumamente importante. ¿Con quién? La copa número 6 tiene un paralelo con la sexta trompeta. La sexta trompeta la encontramos en Apocalipsis 9:13. Apocalipsis 9:13. Esa sexta trompeta es un paralelo en donde lo que me interesa es lo que les vengo diciendo ya hace varios días.
el libro de Apocalipsis hay que entenderlo como en el libro en donde el Señor está diciendo, yo soy el dueño de la historia, voy a desatar la historia. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? Es la trompeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Vuélvame a ver. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la trompeta. Está anunciando cómo lo voy a hacer. Y así que dice, ¿cómo lo voy a hacer? Lo ejecuta. Y en el momento en que Él dice, lo voy a ejecutar, es lo que estamos viendo. Pero fíjense que en la sexta trompeta, dice, el sexto ángel tocó su trompeta. De pronto oí una voz que salía en medio de los 4 cuernos del altar de oro, que estaba frente a Dios. La voz le dijo al sexto ángel que había tocado la trompeta, suelta los 4 ángeles, suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Recuerden que estamos hablando del capítulo 16 y nos estamos devolviendo al capítulo 9. Simplemente para que ustedes vean que el río Éufrates, que tiene 3000 y resto de tamaño, que cruza no sé cuántos países, que actualmente está en Turquía, que entre el río Éufrates y el río Tigris está el huerto del Edén, que es un punto muy importante para muchas cosas. Noten que el texto nos está diciendo, entonces el sexto ángel soltó a los 4 ángeles para que mataran a la tercera parte de los seres humanos, pues Dios los había preparado exactamente para esa hora y día, mes y año. Pero en el versículo 16 del capítulo 9 dice que está hablando de una guerra, igual que el capítulo 16, en el río Éufrates. Y noten que se menciona, y oí el número de los que peleaban montados a caballo, y eran 200 millones de soldados. Entonces me regreso a la copa 6, en el orden que traemos, y noten que dice, luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Los reyes del oriente pudieran marchar sin obstáculos hacia el occidente. Ahí entramos a lo que fue hasta la semana pasada nuestro avance con relación a las copas. Y claro, entramos hoy al versículo 12, y en el versículo 12, la copa 6, dice, que la copa se derrama sobre el río Éufrates. El río Éufrates ya no tiene el caudal que tenía. De una forma muy interesante, se dice que este evento fue el mismo evento que se dio en el momento cuando Babilonia toma cautivo a los judíos, en el momento en que Darío, el persa, va a capturar Babilonia. El río Éufrates es secado. Dicen los eruditos, los especialistas, que esta escena ya se había repetido. Isaías 44, 27 y 28 dice que esto es una profecía donde lo que nos está mostrando es simplemente que el río Éufrates no es otra cosa más que el límite de la tierra prometida. Ahí es donde Dios puso el límite de la tierra prometida. Que si entonces es el límite de la tierra prometida, lo importante del análisis que estamos tratando de hacer, o por lo menos de pensar, mis amados hermanos, tiene que ver con el hecho claro de que simplemente lo que el Señor está diciendo, ya no va a haber ninguna otra barrera que detenga absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una imagen simbólica, no habrá más barreras, porque hoy no se necesita secar ningún río para que pase un ejército. Usted lo sabe. Lo que de fondo nos está diciendo la copa número 6 es que el poder falso del ser humano queda ya sujeto a que sigue esta batalla, y esta batalla es clave. Versículo 13, dice el versículo 13, de la boca del dragón, de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de rana. Vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de rana. Esto es lo que se llama la Trinidad satánica. Los eruditos, los especialistas, más que todos lo que llaman los especialistas en la parte pentecostal, porque hay gente muy buena también que ha estudiado bastante, le llaman a esto la Trinidad satánica. Esta Trinidad satánica, esta misma Trinidad, un dragón, un falso profeta, dice que esta gente está expulsando de la boca sapos y culebras, porque literalmente a lo que está haciendo referencia es a esa imagen que les estaba mostrando. El versículo 13, que es en el que estamos, de la boca del dragón, ¿lo ven? De la boca del dragón. La boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Qué notan? ¿Qué notan? Que en la traducción, si analizamos el uso de la coma, de la boca del dragón, coma, salía una rana, un sapo, coma, de la boca del falso profeta igual. No hay necesidad de mencionar boca 3 veces. El énfasis está en el original, así como lo están viendo, lo cual me parece sencillamente fascinante, arqueológicamente fascinante. ¿Por qué? Hermanos, porque nos está diciendo que lo que ellos van a hacer, que en este momento el falso profeta, el anticristo y la imagen, lo que van a hacer es a terminar de engañar a la gente. Entonces la imagen es una imagen que nos dice que son demonios que vienen, que parecen ranas, que es un animal impuro, que es un animal de sangre fría, que es un animal repugnante. Pero dice que es de la boca del animal, de la boca del personaje. Lo más interesante todavía de esto es que los rabinos judíos usaban la expresión de que croa como una rana. No entendí. Bueno, muy fácil. Cuando uno oye a alguien hablando y lo oye diciendo algo y lleva rato diciendo lo mismo, pero no ha dicho nada porque lo que está diciendo parece que está diciéndolo, pero no es lo que está diciendo porque lo que quiere decir es algo que no entiende, porque lo que está diciendo no sabe si es que está diciéndolo, se llama cantinflear. ¿Me doy a entender? En nuestra cultura, cantinflear es decir cualquier cosa, esto mismo. El uso de los animales, que es la forma más sencilla de poderlo ver, simplemente lo que nos está diciendo es que están manipulando a las personas, que lo que están haciendo es manipulando a las personas, que eso es lo que de alguna manera están intentando hacer. Entonces estamos con esa copa y dice claramente, estos son, versículo 14, espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Lo ven? En el tiempo final, Dios va a poner en estos 3 personajes la capacidad de poder influenciar a la gente que tiene los ejércitos más grandes, a la gente que tiene mayor poder militar, para poderlos convocar a una gran guerra. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿De qué forma lo van a hacer? Son sencillamente demonios que parecen ranas, pero por la forma en que lo van a decir, porque dice la Biblia que van a hacer milagros, y acuérdense que a la gente le gusta estar viendo milagros y estar viendo cosas, y que la verdad, mis hermanos, es que se ha usado montones del tema de los milagros, se ha usado muchísimo al día de hoy, y usted lo sabe.
Hay cosas que verdaderamente son milagros y podemos mencionar entre nosotros cualquier cantidad de cosas que son milagros de Dios. Pero hay cosas que son manipulación. Y la gente no quiere ver la diferencia. La gente quiere creer. Hermanos, perdón, cuando un profeta en el Antiguo Testamento decía, hoy llueve, y no llovía, lo agarraban y lo apedreaban. Lo mataban por mentiroso. Y hoy nos da igual Chana que Juana. Hoy le damos el mismo valor de la palabra de Dios a lo que cualquiera diga diciendo así dice el Señor. Y cuando el corazón se desvía para algo que Dios no ha dicho, ya el asunto tiene otra figura. Ya no es adoración, ya no es Dios, es brujería. Se llama brujería. Dice la palabra que van a hacer estos falsos espíritus, lo que están haciendo hoy, confundiendo, motivando y convenciendo. Eso es lo que están haciendo. Entonces estamos en el versículo 14. Inmediatamente, estando en el versículo 14, hay como una especie de ¿qué digo? De pausa. Hay como una reflexión. Y oigan lo que les voy a decir. Juan está escribiendo. Véalo. Vea. Juan, vean a Juan escribiendo. De la boca del dragón, de la boca de la bestia, vi salir tres. Vean, Juan dice, yo estoy viendo. Juan está escribiendo. Ya analizamos qué más o menos podría ser. Son los espíritus que van a convocar a todo el mundo a una guerra. Hay que ir a pelear, hay que ir a derrotar a este hombre que dice que es Dios. Hay que ir a pelear contra él. Viene Juan en el versículo 14 y explica, son los espíritus de demonios que hacen señales milagrosas, que salieron por todo el mundo, y explica. Pero en el versículo 15, quien habla es el Señor. En el versículo 15, quien habla es el Señor. Dice el versículo 15. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. O sea, ustedes están viendo que dentro de la fascinación de este libro, Juan no solamente está escribiendo, sino que aquí quien está hablando de pronto es el Señor. Yo no sé si, Juancito, pare un momentito, póngamele ahí, aquí, voy a darles un detalle. Ahora, dos cosas muy importantes. Este versículo 16-15 le llaman el versículo perdido del capítulo 3. Vean qué cosa más interesante. Pero también, ¿por qué? Porque ya lo he dicho aquí una y mil veces. Hay 2,000 hermanos profesionales con doctorados que aman a Dios, que tienen esta posición y la tienen bien justificada. Y hay que tener cuidado del nivel que ellos tienen. Y aquí hay otros 2,000 con una posición diferente a esta, pero también son hermanos de nosotros. Y aquí hay otros 2,000 y aquí hay otros 2,000 en español. Luego están los que están en inglés, en alemán. Espectacular. Pero aquí hay algo muy lindo, y es que en medio del tema de la guerra,
porque lo que estamos hablando es el tema de la guerra. El Señor está diciendo, vean, vean, esta sexta copa es la convocatoria que yo voy a hacer porque ya me tienen hasta aquí. Entonces yo voy a traer, yo voy a quitar, voy a bajar las montañas, voy a secar el río, yo voy a hacer que todas las naciones vengan y luchen contra mí para ver quién es el verdadero Dios. Y el Señor se mete y dice esto: yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que mantengan despiertos y conserven sus ropas. Claro, al decir esto, la palabra bienaventurados, que ustedes están viendo ahí, esa palabra bienaventurados es la tercera de las 7 en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, 7. Esta es la número 3. Las 7 se están dando en momentos diferentes. Pero lo que tenemos que tener muy claro es lo que hablábamos de Malaquías, es una advertencia en medio de una profecía. Ahora, noten que la forma en que el Señor nos está diciendo, pónganse vivos, se lo está diciendo a alguien que está aquí en la tierra, a alguien que todavía está aquí. ¿Quiénes son? Se dice, son las personas que creyeron después del arrebatamiento. Se dice, son los judíos que creyeron en el Señor después. Y se dice, es la iglesia, porque la iglesia no fue arrebatada. ¿Qué es lo importante? Que dice como un ladrón, pero la expresión que utiliza, manténganse despiertos y conserven sus ropas, no sea que queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. La figura que todos tenemos con respecto a la venida del Señor es la figura de las vírgenes, donde llega el novio y se encuentra con las vírgenes y solamente se encuentra con la mitad, porque las otras andaban comprando aceite. Pero la figura que está usando aquí el Señor no es nada más y nada menos que la figura de un grupo de personas que son soldados responsables de una misión. Y no está hablando de soldados de guerra, está hablando de hombres y mujeres de Dios que deben de estar listos para esperar al Señor. Y que en el momento en que llegan los enemigos, el momento en que llega el Señor, simplemente ¿cómo se los encuentra? Desnudos. Esa es la figura que él está utilizando. Ahora sí, entramos aquí. ¿Qué sucede? Versículo 16. Entramos al versículo 16 y dice, y los reunió. ¿A quiénes? A todos los reyes de la tierra, presidentes, ejércitos del mundo que quedaban en ese momento, que estuvieran en ese momento en este lugar, que también es bastante interesante el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque este es el famoso valle, el valle de Ar-Megido, Ar-Magedón. Dice, y lo reunió en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Ahí va a reunir a las diferentes no sé si la referencia a 250 millones de soldados cabrá en ese lugar de esa manera, pero sí estamos hablando de una cantidad importante de gente. Que es lo que menciona la trompeta 6, que fue lo que mencionamos ahorita. Ahora, desde el capítulo 38 de Ezequiel, el valle de Megido es un valle muy emblemático, muy importante. ¿Por qué? Murieron ahí 3 reyes. El rey Saúl murió ahí, Ocosías murió ahí, Josías murió ahí. En la escatología pentecostal se dice que en el momento en que se dé la batalla del valle de Armagedón, las 10 naciones o estados del nuevo imperio romano, representadas por el anticristo, son las que van a estar siendo lideradas para ir a pelear al valle de Armagedón.
La Federación de Estados del Norte también se dice que son la Federación de Estados del Norte, Rusia, China y aliados. Esto es una teoría. ¿Y por qué es una teoría? Porque geográficamente hay cierta cercanía. Y que la invasión va a ser como la invasión que se dio de los persas a los babilonios. Tomando en cuenta las naciones del sur, Irak, Irán y todas esas naciones también para que se dé la famosa guerra. Me gusta montones, a mí me gusta, que lo que a mí me guste no tiene ningún valor. Me gusta montones la posición de la Iglesia Bautista Reformada. Dice la Iglesia Bautista Reformada que simplemente no podemos establecer que son China, Rusia, pero sí podemos decir que son todas las naciones del mundo que están en contra del Señor. Me gusta más esa posición, pero creo que es importante conocer las otras anteriores. Avanzamos, avanzamos al versículo 16, el versículo 20, perdón. Avanzamos a la séptima copa. Y en la séptima copa dice así: luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire. ¿Qué ven? Copa 1 en la tierra, copa 2 en el mar, copa 3 en los ríos, copa 4 en el trono. Las copas fueron derramadas en lugares específicos. Y específicamente en el versículo 17, al entrar al verso 17, noten que dice: luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Desde el trono del templo salió un fuerte grito que decía: todo terminó. Ahora, esa expresión, derramó su copa en el aire, mis amados hermanos, tiene que hacernos preguntarnos algo. La copa en el aire, ¿por qué la copa en el aire? ¿Por qué la copa en el aire? Bueno, la copa en el aire es importante entenderlo así, porque dice Efesios 2:2, dice Efesios 2:2, en los cuales andaban ustedes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, noten que no quedó absolutamente nada por fuera. Aún la séptima copa fue derramada en los lugares donde opera el demonio, en el aire. Igual lo dice el versículo 6, el versículo 12 del capítulo 6. Dios ya hizo juicio sobre el mar, sobre la tierra, sobre el aire. Dios ya hizo juicio sobre todo. Y la expresión es: ya absolutamente todo ha terminado. Absolutamente todo ha terminado. Eso nos lleva al capítulo 18, versículo 18, que es nada más y nada menos que la explicación de lo que venimos viendo, de lo que va a pasar en detalle en el momento en que en el trono dice, ¿qué dice el Padre en el trono? Se acabó todo. Se derrama la copa en el aire sobre los demonios. Dice, entonces, verso 18, entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos. Y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto, sobre la tierra. Creo que el más fuerte fue el de Lisboa, Anchorage, 1901, fue 8 puntos y pico. Bueno, con un 9 se cae todo.
pero no importa. Lo que quiero yo que vean es que exactamente el versículo 18 nos está diciendo que lo que sigue es un terremoto. Que lo que está diciendo es, entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Versículo 19. Y aquí viene otra cosa que es buenísima para hablar de qué es. Dice, la gran ciudad de Babilonia, versículo 19, la gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba lleno del vino del furor de su ira. A ver, voy a darles una idea. En Israel hay 10 millones de judíos en este momento. 10 millones de judíos en este momento. Solo 2,5 millones de los judíos que están actualmente en Israel son los judíos ortodoxos que siguen la Torá al pie de la letra. Solamente 2,5 millones. De hecho, se dividen en 4 tipos y tienen los nombres. Los jericín y los no sé qué y los no sé qué. Tienen nombres. Usted sabe que en este momento Israel es el segundo o tercer país con la capital homosexual más grande del mundo. Hermanos, para la escatología judía, la Babilonia es el Israel que no sigue la Torá. ¿Por qué? Porque resulta que Luis, que Adrúbal y que Federico, celebramos las festividades. Nosotros, porque ustedes me entienden, el Viernes Santo corresponde a la liturgia del calendario romano, pero ninguno de nosotros trabaja el Viernes Santo, ¿o sí? No. Sagrado, Dios libre, lo toque y el que lo pongan a trabajar lo cobra doble. Hermanos, ¿a dónde los estoy llevando? Los estoy llevando a que cuando entramos al versículo 19, definir Babilonia, la actual Babilonia, es bien interesante porque hay diferentes posiciones. Para los judíos, los Gedicín, creo que son los Gedicín, aquí lo tengo apuntado, pero no me puedo poner a buscar. Son todos los judíos que no cumplen con la ley como ellos. Es más, a usted y a mí nos dijeron que Israel empezó a florecer en 1945, porque la ONU le entrega a Israel un pedazo de tierra y que entonces en ese momento los judíos tienen su territorio. Falso y verdadero. ¿Por qué? Verdadero porque es cierto que ellos reciben un pedazo de los árabes y los árabes no están de acuerdo en recibir los judíos, pero los judíos ortodoxos nunca han aceptado esa como su tierra, nunca. Entonces, es un problema. ¿Por qué? ¿Y por qué es un problema? Porque desde que yo tengo uso de razón, en 1974, que nos sentaban los miércoles desde las 12 de mediodía hasta las 4 de la tarde a darnos Biblia en el colegio, porque yo vengo de un colegio cristiano, nos dijeron, Israel empezó a florecer en 1948 y tienen que cumplirse 70 años para que se dé la profecía de no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Y adivinen, se cumplió el año pasado. ¿Y qué pasó? Que tenemos que revisar las cosas y no quedarnos con lo que se ha dado porque no se puede, porque lamentablemente los judíos, hermanos, los judíos dicen que Babilonia son ellos mismos. Nosotros hemos dicho que Babilonia es parte de la Iglesia Católica, que es la gran Babilonia, que es lo que vamos a empezar a ver ahora en el capítulo 20.
La Jerusalén de Poncio Pilato, ¿quién mató? ¿Quién condenó al Señor? Babilonia es el gobierno mundial. Y yo creo que es todo eso que representa. Y yo creo que también tenemos que darnos cuenta, como está en la ilustración, hermanos, ahí está Lakewood Church. ¿Por qué? Porque habrá muchos grupos llamados, grupos religiosos, llamados cristianos, que no son iglesias, que son parte de esa Babilonia. Ahí está el Vaticano, todo despedazado. Pero sí, lo que sigue, que también es muy interesante, y lógicamente no le vamos a entrar a ese tema con ese detalle, porque es un tema geográfico, topográfico. Verso 20, son 2 versículos, el 20 y el 21, y termina el capítulo. Verso 20, entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron jamás. Desaparecieron todas las islas y las montañas y se vinieron abajo y no existieron jamás. O sea, la palabra de Dios dice algo muy interesante, y es que para este momento las montañas se van a aplanar, va a quedar muy plano. Pero al cierre del versículo que sigue, que es lo que de alguna forma cuesta analizar, es parte de lo que se vio en el 6º sello. Y como les dije, lo que sigue es una batalla. Pareciera que lo que el Señor está haciendo es hundiendo todo y levantando a Jerusalén. Levantando a Israel, poniendo a Israel como el punto más alto de la tierra. Pareciera. De hecho, hay un autor que lo explica muy bonito, muy bien. Sin embargo, nos toca a nosotros simplemente ver la descripción. Terminando en el versículo 21, dice: hubo una gran tormenta de granizo, piedras de granizo, como de 34 kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Y tristemente dice, ¿cómo? Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Capítulo 17. Si Dios lo permite, continuamos la otra semana y nos da vida. Pero básicamente el capítulo 16 se enrumba en las 2 copas donde están los 3, la Trinidad satánica, el falso profeta, el dragón, el anticristo y la imagen, donde se habla de la batalla de Armagedón, donde se nos dice que es la batalla, que va a haber una batalla gigante. Lo que dice es que va a haber una batalla gigante. Algunas personas realmente discuten mucho sobre si la palabra Armagedón se refiere específicamente al valle de Megido. Es interesante también eso. Y termina diciendo: el final de las cosas se van a dar por medio de este tipo de acontecimientos, en donde van a caer granizos y va a haber un terremoto, que es lo que ya vimos anteriormente. Señor bendito, te damos gracias. Te pedimos que de alguna forma nos dejes considerar tu palabra que ha sido expuesta como tal, Señor. Permite, Señor, que podamos ver con objetividad todo esto, Señor, y entender que por algo pusiste ese versículo 15. Estemos listos, estén listos, nada más, estén listos. Que no los agarren desnudos, que no los agarren desprevenidos, sea cual sea el momento y la circunstancia.
Es tan válido tanto de lo que se puede decir, Señor, es tan válido, que desechar cualquier posición muchas veces inclusive sería perder puntos muy valiosos de lo que estamos aprendiendo en tu palabra, Señor. Señor, entramos al versículo, al capítulo 17. El capítulo 17 es el capítulo más difícil del libro de Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que nos hables a todos, que tengas misericordia de todos, que tomes en cuenta esa bienaventuranza, Señor,